Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Mientras hablamos con ustedes, si nos ven en diferido, desde luego esto no es válido. Estábamos revisando y como productor del programa, supervisando la edición y disfrutando, como latinoamericano cabal, lo que pasó hoy en el ámbito de la CELAC, que está sesionando en la capital de Costa Rica. Desde San José aparecieron ahí las viejas confrontaciones de los ejes de poder, se notó quién está con quién les chupa las medias a quién y quién trata de tener una política independiente. En medio de todo aquello, resulta que el comandante Ortega está en uso de la palabra y decide dejarle su uso de la palabra a un digno representante que estaba detrás de él, que para los que no lo conocían resultó ser el de Puerto Rico, la isla que todavía pugna por su independencia y que está bajo la égida de Estados Unidos. Y por primera vez en el ámbito de la CELAC, un representante independentista de Puerto Rico sale a hablar ante toda la familia. Esto es algo que realmente merece ser disfrutado con los acontecimientos en pleno desarrollo y no necesita mayores preámbulos, porque esto ha sido para algunos una patada a la mesa, para otros un jonrón con las bases llenas o un gol de media cancha, como lo quieran ver. De manera que San José de Costa Rica. Don Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República de Nicaragua. Señor presidente, tiene la palabra. Una cumbre de las Américas con una Cuba presente. Y yo agregaría y sin un Puerto Rico ausente. Sigue siendo el gran ausente Puerto Rico. Y es comprensible, es explicable que siga siendo ausente Puerto Rico. ¿Quién está detrás del bloqueo a Cuba? Detrás del embargo. La potencia que viola los derechos humanos de todo un pueblo de manera sistemática, despreciando la votación mayoritaria en Naciones Unidas. 188 naciones votando continuamente en contra del bloqueo. Y ahí no vale la democracia para el yanqui. Para el yanqui es la fuerza. Para el yanqui es su traspatio. Y frente al fortalecimiento de los diferentes foros regionales y en particular de la CELAC, el yanqui sigue conspirando. Y claro que quiere debilitar, destrozar, partir este foro. Pero aquí está la respuesta de nuestros pueblos a través de sus gobernantes, reunidos de nuevo en la tercera cumbre de la CELAC. ¿Y quién está detrás de la política de neocolonización de Puerto Rico? El yanqui. El yanqui no cambia. El mundo cambia, pero el yanqui no cambia. Nos quiere presentar como grandes concesiones después de los anuncios que hizo el presidente Obama, que han generado mucha expectativa respecto a Cuba. Palabras valientes indiscutiblemente, lo reconocemos. Pero el presidente Obama está atrapado por el yanqui, está atrapado por el imperio. ¿Qué es lo que le concede a Cuba?
que los turistas podrán gastar un poquito más, que los cubanos podrán recibir un poquito más en la remesa. Y el embargo, y el bloqueo, y las sanciones a terceros países que comercian o empresas que comercian con Cuba. Violación a los derechos humanos en estos tiempos, en estos días de cambios en nuestro planeta, donde emerge la multipolaridad a pesar del yanqui. ¿Y quién está detrás de las conspiraciones en contra de la revolución bolivariana, de la revolución de Bolívar, de Chávez, de Nicolás ahora, conduciendo ese proceso? ¿Quién está detrás? ¿Acaso no salieron las pruebas ahí cuando el golpe contra Chávez, que era el yanqui el que estaba detrás, conspirando contra ese proceso de libertad, de dignidad, de soberanía, de generosidad? Y no se cansan de conspirar y siguen conspirando. Y vemos claramente cómo tratan de repetir la historia de Chile. Querida presidenta Bachelet, compañera presidenta, quieren repetir la historia de Chile con Venezuela. Quieren aplicar y están aplicando el mismo guión, lo están aplicando ya. Y quieren que esto culmine con un golpe militar sangriento, brutal, como el que propiciaron los yanquis ahí en Chile. Ellos no están tranquilos, no están tranquilos con nuestras decisiones. Ellos están irritados con nuestras decisiones. Ellos no quieren estas reuniones de la CELAC. Ellos quieren a todos nuestros países subordinados. No han renunciado a aquel principio de América para el yanqui. Lo mantienen vivo. Y nosotros aquí dando la batalla para erradicar la pobreza, la miseria, y ellos conspirando en contra de nuestros esfuerzos para ir erradicando la miseria y la pobreza, dándoles salud y educación y un mejor nivel de vida a las familias de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Nosotros, queridos hermanos latinoamericanos y caribeños, hemos incorporado solidaridad y de cumplimiento con un mandato de Naciones Unidas. Hemos incorporado a una delegación de patriotas de Puerto Rico. Aquí nos han acompañado, nos acompañan y esperamos que nos acompañen también en la Cumbre de las Américas. Presidente Varela, esperamos estar en Panamá y que nos acompaña, ¿ya? Nuestro hermano Rubén Berrío, muy conocido por muchos de ustedes. Rubén, un gran luchador, defensor de la soberanía de nuestros pueblos. Y quiero, para concluir mi intervención, mis palabras, quiero pedirle a Rubén que concluya mis palabras. Venga, Rubén, concluya mis palabras. Presten atención, aquí viene el gol de media cancha, o si quieren hablar en términos de béisbol, jonrón con las bases llenas. Representante de Puerto Rico, Rubén Berríos. Señores presidentes, señoras presidentas, la persistencia del colonialismo en mi patria, Puerto Rico, constituye una afrenta a la dignidad de nuestra América. La colonia del Estado Libre Asociado, que ni es Estado, ni es libre, ni es asociado, es una rémora de los tiempos de sumisión y genuflexión que padeció gran parte de nuestra América.
la presencia hoy aquí de un independentista puertorriqueño es clara señal de los nuevos tiempos. Una América Latina y el Caribe que reclama sus derechos altiva y de pie. Porque nuestra América es una sola patria. Por donde va uno, vamos todos. Tan libre será América Latina y el Caribe como libre sea Puerto Rico. Desde Bolívar, pasando por Martí, Sandino y Albizu Campos, hasta hoy, los hijos más preclaros de nuestra patria grande han sido defensores insobornables de la independencia de Puerto Rico. Puerto Rico es el verso que le falta al poema libertario de Bolívar. Ya en el 2014, la CELAC, fiel a esa trayectoria, en su última cumbre reclamó como suyo a Puerto Rico y encomendó a su directiva a llevar a cabo las gestiones necesarias para adelantar nuestra descolonización. El colonialismo constituye una violación a los más elementales derechos humanos. De ahí que el derecho inalienable a la libre determinación e independencia sea norma absoluta del derecho internacional. El Comité de Descolonización de la ONU ha reiterado por unanimidad en innumerables ocasiones el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. Además, ha instado a los Estados Unidos a cumplir con su obligación descolonizadora y ha solicitado a la Asamblea General que se pronuncie sobre el caso colonial de Puerto Rico. Los puertorriqueños, enfrentados a la potencia más poderosa del mundo, siempre nos hemos mantenido en pie de lucha. Estados Unidos ha recurrido a todo, desde las persecuciones inmisericordias hasta la compra de conciencias. Pretendieron arrancarnos el idioma, las costumbres y socavar nuestra hermandad con la patria grande. Pero hoy somos más orgullosamente puertorriqueños y latinoamericanos que nunca. Muchas veces estuvimos solos en nuestra lucha, pero estos son otros tiempos y nuestra América ha despertado. En Vieques, el pueblo puertorriqueño, con la fuerza moral y la desobediencia civil, puso de rodillas a la Marina de Guerra y la forzamos a salir de nuestro suelo. Y en el plebiscito del 2012, nuestro pueblo repudió en las urnas al régimen colonial con un contundente 54% de los votos. Hoy, cuando los cambios anunciados desde Washington y La Habana preludian una nueva relación entre Estados Unidos y nuestra América, sería inconcebible mantener en Puerto Rico un estatus colonial. Es hora de que la CELAC pase de la palabra a la acción. Primero, el cuarteto de la CELAC, encabezado por su presidente, en consonancia con el mandato de esta organización, debe implantar un plan concertado para que la Asamblea General se pronuncie sobre el caso de Puerto Rico. Segundo, la CELAC debe reclamar al gobierno de los Estados Unidos la liberación del patriota Oscar López, el preso político más antiguo del mundo, que ya ha cumplido 34 años de cárcel. Y además, la CELAC debe estar atenta ante cualquier maniobra dirigida a perpetuar el colonialismo en Puerto Rico con cualquier nuevo disfraz. Al hacer estos reclamos, hablo a nombre de la incuestionable mayoría de los puertorriqueños. Repito, al hacer estos reclamos, hablo a nombre de la incuestionable mayoría de los puertorriqueños. Hacer la independencia nos compete a los puertorriqueños.
A la América Latina y al Caribe, sin embargo, le corresponde ser solidaria con nuestro derecho a la independencia y con nuestra exigencia a los Estados Unidos de ponerle fin al coloniaje. Yo sé que falta mucha lucha por delante, pero Puerto Rico será libre. Y entonces podremos todos por fin decir que hemos cumplido con el mandato de nuestros libertadores. Honremos a nuestra patria grande. ¡Que viva Puerto Rico libre! Bueno, esto dejó tan fuera de base que hasta el insert que colocaron no correspondía con este invitado que nadie lo esperaba. Comandante Daniel Ortega Saavedra. Tiene la palabra Su Excelencia don José Mujica Cardona, presidente de la República Oriental del Uruguay. Airado, el presidente del debate le pretendió hacer unas indicaciones a Ortega. Ortega le contestó. Veamos qué dijo Pepe. Que puede haber figuras trascendentes que cambien la historia de la humanidad, pero los largos de transformación de una sociedad necesitan la construcción colectiva de un esfuerzo y sobre todo el compromiso de una ética. El problema más grave de nuestro tiempo es que está totalmente confundido. La ética comercial y empresarial suele instalarse adentro del procedimiento político. Y entonces las masas desconfían, nos pasan la boleta, pierden credibilidad, en definitiva, y parten de esta idea, todo es lo mismo. Y no todo es lo mismo. Mentira, no creo que todo sea lo mismo, porque he visto hombres y mujeres capaces de entregar la vida por un sueño, y eso no se compra, porque eso no se vende. Y es precisamente este factor de carácter ético que hay que pelearlo en el campo de la política. La otra cosa que quiero señalar, y que me parece central de nuestra época, si una sociedad rica, poseedora de alta tecnología, o un conjunto de sociedades ricas se abrogan el derecho de, con su tecnología de vanguardia, creer que se puede imponer en el mundo la idea que tengamos de democracia y caer en la intolerancia, en el aplastamiento, tal vez en nombre de alguna causa milagrosa, la democracia representativa o liberal, en pueblos que no lo entienden, en pueblos que no han evolucionado por sí mismos. Lo que vamos a cosechar no es democracia, sino fanatismo. Y el fanatismo es el peor flagelo, porque el fanatismo en un lado va a generar la respuesta fanática. La xenofobia de hoy, que empieza a surgir en algunos países centrales, contra los inmigrantes, contra los sudacas, contra los africanos, no deja de ser otra. Y el miedo al terror, el terror de los que están enfermos de odio por el aplastamiento y responden con lo único que tienen, la inmolación, nos hace entrar en una lógica de estupidez y de ceguera que constituye hoy uno de los peligros mayores que tenemos por delante. Está refloreciendo una derecha que no es derecha, sino que es fascista, en el corazón de un continente desarrollado como es Europa. Y eso tiene que ser una verdadera alarma y una lesión de carácter político. El papel que tiene la tolerancia, el respeto a la autodeterminación, el aprender a convivir con lo que es diferente, la política sana de verdadero respeto
Y eso se precisa con los que se discrepa, no con los que se está de acuerdo. El quid de la cuestión, el arte de convivir, es respetar con aquellos con los que uno tiene discrepancia. Porque de lo contrario este mundo se hace inhabitable, inconvivible. Nosotros hemos dado un paso en este territorio de paz de América, porque estas cumbres, desde el punto de vista práctico, sirven para cansarnos y sacarnos un montón de fotos. Lo reconozco, pero tienen un mérito. Han creado una amistad, una relación. Casi no nos damos cuenta que nos llena de confianza, de intimidad, y podemos convivir pensando distinto, crear y tomar decisiones. Y este es un capital que tiene América. Vale la pena sacrificarse, sacarse fotos, venir cansado, etcétera, etcétera, por el hecho de ver a los compañeros que están en la misma vía cruz, que a veces pueden pensar distinto a uno, pero tendemos a construir un nosotros de enorme intimidad, aunque no nos hayamos dado cuenta. Esto no pasaba en la historia de América Latina, está pasando hoy. Y yo he visto gente que tiene claves políticas muy distintas, con un respeto íntimo y una que vale la pena de todos los sacrificios que pueden significar estos encuentros. Pero esto no está en otras partes del mundo. Quiero decir que tenemos que estar en guardia para cultivar esta tolerancia que la está necesitando el mundo. Curiosamente la está necesitando el mundo rico. Hay síntomas que asustan y tenemos que registrarlo a tiempo. Quiero señalar además que naturalmente un sistema como el capitalismo, con la vastedad de lo que ha desatado en la historia de la humanidad, inequívocamente generador de una cultura. Esa cultura está en nosotros y entre nosotros. Tiene más peso que cualquier ejército. Tiene más contundencia en el largo plazo que la potencialidad militar que puede tener cualquier nación. Porque es un algo que nos embebe y que nos rodea a todos. ¿Y qué nos pasa? Nos entrevera totalmente las prioridades de nuestros esfuerzos. Así como un hombre común de la calle, antes de solucionar el problema del techo, se mete en cuotas y compra un auto y sigue pagando alquiler. O cambia el televisor cuando está necesitando cambiar las chapas del techo. Así nuestros países, antes de capitalizarse, tienen que importar montañas de autos, renovarlos y de apuro porque hay que estar a tono y así sucesivamente. Y buena parte de nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad económica no la gastamos con prioridad donde la tenemos que gastar, con enseñanza, y nos desangramos en un consumismo atroz que está por encima de nuestras posibilidades reales. Y todos sabemos que no es fácil enfrentar esto. Esto es algo que está metido culturalmente porque un sistema genera una cultura que tiene que ser funcional. Las culturas no necesariamente son de liberación. Las culturas pueden ser de liberación, pero pueden ser también de sometimiento. Queremos consumir como el mundo rico y estamos desesperados por consumir como el mundo rico, pero no nos hemos capitalizado. Y esta ecuación no la arregla ningún gobierno, pero por lo menos lo tenemos que empezar a tener claro y lo tenemos que discutir perfectamente, porque esto es parte de la contracultura que necesitamos a favor
de darle valor a lo que tenemos por delante. En mi país, pequeño país, tenemos problemas para circular porque se venden 200 autos por día y la ciudad ya no da paso. Y parece que el mundo se viene abajo porque... ¿Y cuántas cosas precisamos más importantes que los autos? Y tendríamos que pagarle a nuestros profesores mucho más. Y tendríamos que becarlos para que fueran... Pero no. Nuestra balanza de pago se desangra. Y creo que esto le pasa a otros países de América Latina. Cuando miro los planes de enseñanza, me doy cuenta de lo poco que gastamos en la enseñanza tecnológica y cuánto gastamos en el viru-viru. ¿Cuánto gastamos en un montón de cosas no útiles? Y qué poco gastamos en la enseñanza técnica y en la enseñanza científica. Bien, yo creo que estas son consecuencias larvadas de esa cultura, porque estamos como mirando la fiambrera, estamos mirando la vidriera del mundo altamente desarrollado y tenemos que adoptar sus hábitos y sus costumbres cuando nuestras prioridades en el fondo son otras. Este problema no tiene solución sencilla, no la puede tener. Esto es una batalla cultural, pero nunca te liberarás si padeces las consecuencias de la cultura que te somete. Esta es la cuestión. No alcanza con lo material. Lo material es importantísimo y es determinante. Pero en definitiva, no hay papel más importante arriba de la tierra que la cultura que nos conduce por la vida. Y esta batalla cultural, la más dura, la más difícil, porque es mucho más fácil cambiar una realidad material que una realidad cultural, es el desafío que tiene nuestra América hacia el porvenir. Mi agradecimiento a todos, mi cariño a todos. Me siento representado por la lucha de ustedes. No hay ningún triunfo a la vuelta de la esquina. No hay ningún triunfo fácil. Nadie nos va a regalar la prosperidad. La prosperidad hay que ganarla y la libertad hay que pelearla permanentemente porque es una lucha por una reconquista de carácter permanente. Pero vale la pena comprometer la vida en ese esfuerzo y sobre todo intentar gente que nos supere con ventaja. En realidad, los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que los supera ampliamente. Esta lucha es colectiva y es de generaciones. Gracias. Pepe Mujica, representante de la República de la CELAC en San José de Costa Rica, hacía algunas referencias pintorescas típicas del campo uruguayo y también del campo argentino. Decía, nos quedamos mirando las fiambreras, es una metáfora. Brevemente explico. Un cubo de madera de un respetable tamaño, digamos 1 metro por 1 metro, puede ser un poco menos, cuyas paredes, es un armazón de madera, ¿no? Pero las paredes son de tejido finito. Se cuelga dentro la carne en la época que no existía refrigeración en el campo, después de haber abierto una res, y la colgaban ahí a que se aireara a la sombra de un árbol y que los insectos y las aves rapaces pudieran llegar a ella, ¿no? Lo que sobraba. Y por supuesto, los perros, a veces cuando estaban satisfechos, se quedaban ahí latiendo y mirando la fiambrera, ¿no? Es decir, algo que queremos pero que no está al alcance. Las metáforas de Pepe a veces merecen una explicación. Como se ve, se rompieron todos los esquemas en esta reunión de la CELAC. Y por supuesto, la aparición de un representante de Costa Rica después de esta iniciativa espectacular del comandante Ortega de Nicaragua está en el mejor estilo de lo que alguna vez podríamos haber imaginado de parte, por ejemplo, del eterno comandante, ¿no?, desaparecido en la República Bolivariana de Venezuela, por supuesto, Hugo Chávez Frías. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. En esta conferencia se rompieron los esquemas.
world is divided among continents and nations. Nations are divided by borders and interests, and these interests divide the news. We examine the impact of these divisions on people and power. This is Imaginary Lines. Watch it on telesurtv.net/English. La ventaja de trabajar en un proyecto como Telesur y de hacer las cosas bien en función de visibilizar lo que antes no nos permitían ver, hace que el concepto de la vida te cambie. Telesur no es un trabajo, Telesur es una decisión de vida. Telesur es un compromiso ético, moral, primeramente con nosotros, como profesionales de los medios. Nosotros somos ciudadanos latinoamericanos que tenemos mucho para dar y con el proyecto de Telesur de alguna manera uno lo traspola a lo que es la vida familiar, lo que es la formación de nuestros hijos. Es reconfortante para nosotros como profesionales y como padres el formar no solo a nuestros hijos, sino a esas futuras generaciones que pueden ver en Telesur esa otra realidad que los va a sensibilizar para convertirse en verdaderos ciudadanos del mundo, y para eso está Telesur. En este recorrido de MP3 Gira Latina, Bayano nos lleva a Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba. Un lugar al que llegaron ex esclavos haitianos con el sabor de su cultura. MP3 Gira Latina. Este sábado, solo por Telesur. La cultura es factor clave en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas. Vidas es la puerta abierta para descubrir las voces que reafirman la diversidad y riqueza de nuestra América. La resaca muerte no me encuentre. Patrimonio, herencia, valores y experiencias de arte y cultura. Vidas, todos los domingos, solo por Telesur. Acontecimientos en pleno desarrollo y, por supuesto, continuidad en nuestra transmisión, ahora en diferido, desde San José de Costa Rica, reunión de la CELAC, histórica reunión, y le corresponde ahora al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Por orden alfabético, Uruguay y Venezuela siempre estarán juntos, ¿no? Y esta es una demostración más de que están juntos más allá que por el orden alfabético. Hay coincidencia de valores y de elementos trascendentes. Desde la sede de la CELAC, en esta circunstancia, en la República Hermana de Costa Rica. Le cedo la palabra al presidente de Venezuela, don Nicolás Maduro. Buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, presidentes, presidentas, primeros ministros, primeras ministras de América Latina, del Caribe, presidente Luis Guillermo Solís, gobierno de Costa Rica. Verdaderamente hay que decir gracias a la vida que nos da esta posibilidad de vivir intensamente una nueva era histórica que se ha abierto en América Latina y el Caribe.
y que ha costado varias generaciones, como bien lo dijera ahorita, con su sabiduría y su sencillez, nuestro querido presidente Pepe Mujica, que siempre nos conmueve con su reflexión profunda. ¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí? ¿Cuántos caminos llegan hasta San José de Costa Rica? Por lo menos 200 años de búsqueda, desde la generación de libertadores que de manera brillante levantó y fundó nuestras repúblicas, hasta varias generaciones del siglo XIX, XX, como siempre decimos en nuestro concepto bolivariano y chavista, de lo que debió haber sido y debió haber nacido una gran unión de repúblicas, una gran nación de repúblicas, por allá en la segunda, tercera década del siglo XIX, de la antes América española, en vez de nacer una poderosa, gran unión de repúblicas, nacieron divididas, diezmadas, 10, 15, 20 repúblicas, viendo hacia lugares distintos. El siglo XIX fue el siglo donde se partió un sueño. Fue el siglo donde se dividió y se frustró la gran esperanza de la unión. El siglo XX fue un siglo complejo, difícil. Aquí hay varios movimientos políticos y líderes que representan muy bien en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, representan las luchas del siglo XX. Cuba, por ejemplo, la heroica Cuba. Hoy se cumplen años del apóstol de la libertad, del bolivariano más grande que ha habido en estas tierras, José Martí. Cumpleaños. Cuba, ¿cómo le costó a Cuba levantarse junto a Puerto Rico? Cuando en la decadencia del Imperio Español, al final del siglo XIX, principios del XX, cayó como fruta madura, como dijeran los estrategas imperiales por allá en la fundación de las 13 de los Estados Unidos con las antiguas 13 colonias. ¿Cuántas luchas Cuba por su independencia, por su dignidad? Prácticamente todo el siglo XX. Cuando hablaba nuestro hermano representante de Puerto Rico, nosotros no podemos dejar, así lo digo, de sentir una emoción casi hasta las lágrimas, porque Puerto Rico y Cuba quedaron pendientes en la agenda de liberación de ese audaz hombre de esta tierra, nuestro libertador Simón Bolívar. Quedaron señaladas. El libertador inclusive llegó a planificar milimétricamente cuántas tropas, cuántos pertrechos, qué tipo de armamento necesitaba para ir sobre Puerto Rico, para ir sobre La Habana a conquistar su independencia. Logró designar a Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, jefe de una de las expediciones para su preparación estratégica y logística. Logró designar a José Antonio Páez. Un día como hoy, José Antonio Páez también obtuvo la gran victoria en la batalla de Mucuritas, 1817, para una de estas empresas liberadoras también. Y para los bolivarianos, para los que sentimos profundamente ese sueño inconcluso, esa esperanza inconclusa de nuestro libertador, ese proyecto inconcluso, que es el proyecto de todos. Esas dos causas quedaron pendientes. Una se logró gracias a otro gran bolivariano, el comandante Fidel Castro Ruz, y los barbudos que como ángeles bajaron de la Sierra Maestra aquel año 1958-1959.
Pero ¿cuánto le ha costado Cuba su derecho a ser independiente, soberana, construir su propio modelo político, social, económico? 56 años de bloqueo criminal. A veces se dice bloqueo, pero habría que quizás indagar un poco más a profundidad. Más que un bloqueo, es una persecución financiera, comercial. A Cuba se le persigue en el mundo entero para evitar que pueda vivir su economía, su sociedad. Aún se le persigue a Cuba hasta para comprar medicamentos, hasta para resolver asuntos necesarios para la vida social, educativa, cultural de su pueblo. Es un crimen. Eso que llaman bloqueo es una persecución criminal contra el pueblo de Cuba, que tiene derecho a ser independiente, a ser libre. Si bien es cierto que se ha dado un paso que todos saludamos por parte del presidente Barack Obama, un paso valiente, hay que decirlo, en medio de las circunstancias que le toca vivir al presidente Obama, en medio de los poderes reales del imperio estadounidense que se imponen a través de todos los mecanismos allí creados, aún falta mucho camino por andar. Bien lo ha dicho el presidente Raúl Castro, con mucha claridad lo ha dicho el día de hoy, un discurso histórico ha dicho nuestro querido hermano, y lo tenemos que decir, nuestro querido también padre revolucionario de Cuba, lo ha dicho con mucha claridad. Falta mucho camino por andar, y ese camino Cuba lo tiene que andar abrazado de América Latina y del Caribe, con el apoyo solidario, decidido, firme de América Latina y el Caribe, como se está logrando el día de hoy, para que más temprano que tarde estemos celebrando, presidente Valera, Juan Carlos, compañeros, presidentes y presidentas, estemos más temprano que tarde celebrando con el pueblo cubano la victoria frente al bloqueo, del desmontaje de esos mecanismos criminales. El otro punto en la agenda, que quizás los tiempos van tapando, van banalizando y haciendo que se pierda la sensibilidad que no podemos perder como latinoamericanos, rebeldes que somos, mestizos y rebeldes, es la causa de Puerto Rico. Por eso decía que hasta las lágrimas casi llegamos cuando escuchamos a Rubén Berrío en la bancada de Augusto César Sandino de la República de Nicaragua. Es un hecho histórico lo que acaba de suceder. Puerto Rico tiene derecho a su identidad, a su camino, en su casa con sus hermanos, y su casa es América Latina y el Caribe, y sus hermanos somos nosotros. Por eso nosotros acompañamos la declaración que se aprobó en La Habana y que se ratifica en esta cumbre, de acompañar la descolonización de Puerto Rico, y nos sumamos y le hacemos un llamado a nuestros hermanos presidentes, presidentas, gobiernos, pueblos del continente a levantar la bandera. Yo recuerdo mucho, a pesar de la edad corta que teníamos, en los años 80, 90, recuerden ustedes cómo ese gigante de la humanidad llamado Nelson Mandela era prácticamente un olvidado. Pocos levantaban la bandera de la dignidad contra el apartheid. Seamos sinceros, Mandela estaba catalogado como terrorista en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos, ¿o no? Luego de que se obtuvo el desmontaje del apartheid, donde Cuba puso varios mártires y puso su sangre allá en África para la caída del apartheid, y salió ese gigante a la calle, Nelson Mandela, lo convirtieron en un símbolo, un ícono mundial. Pero estaba olvidado allá. Son causas que deben reclamarnos para asumir a tiempo las causas justas del presente. Y de verdad, queridos hermanos y hermanas, nosotros creemos que una de las causas más justas, luego de la lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos, gran victoria del pueblo cubano del 17 de diciembre,
una de las causas más justas que hay, de verdad. Así lo sentimos, así lo transmitimos y así nos sumamos, es luchar por la libertad del Nelson Mandela de Puerto Rico, Oscar López Rivera, que tiene 34 años preso en cárceles de los Estados Unidos con el único delito de luchar por la independencia de nuestra hermana caribeña, de nuestra hermana Puerto Rico. Debemos sumar esfuerzos, declaraciones, gestos que lleven a que ese hombre, que es el Nelson Mandela nuestro, que habla nuestro idioma, que vive nuestra realidad, más temprano que tarde pueda caminar por las calles de San Juan, pueda caminar junto al pueblo puertorriqueño en su lucha por la independencia y por la libertad. La Comunidad de Estados Latinoamericanos, como lo hemos vivido, es una creación producto de la gran voluntad política y la conciencia que se ha creado en este siglo XXI. Si el siglo XIX fue el siglo de la frustración y la división, si el siglo XX fue un siglo difícil de dominación imperial, de dictaduras, el siglo XXI se anunció temprano como el gran siglo de nuestra América, como el nuevo siglo para la nueva oportunidad. Y la CELAC ha sido producto, querido presidente Pepe, como lo decía usted en su intervención, de una gran voluntad política. Una voluntad política de sectores diversos, de proyectos diversos. Aquí en esta mesa, como en La Habana en su oportunidad, como en la Chile presidida por el señor Piñera, como en la Caracas de diciembre presidida por el comandante Hugo Chávez, como en Cancún presidido por el expresidente Calderón, como en el Brasil, en Salvador de Bahía, diciembre de 2008, presidido por Lula da Silva. En ese camino nos hemos visto las caras, gobiernos de derecha, de centro derecha, gobiernos progresistas, de centro izquierda, y gobiernos que nos asumimos como revolucionarios, como antiimperialistas, como socialistas, profundamente bolivarianos. Gobiernos que asumimos proyectos anticapitalistas. Y la virtud de América Latina es, en esta época histórica, aprender, presidente Pepe, a conocernos, a reconocernos y a respetarnos. Ha sido, es y será una regla de oro. Hay quienes intrigan para que esta regla de oro se rompa. Bastante intriga se metió para que esta cumbre de San José de Costa Rica se diera en el marco de una gran confrontación entre gobiernos de ideologías diferentes, de posturas diferentes. Venezuela viene a abogar aquí por el respeto a la soberanía política de los estados, de la autodeterminación de los pueblos. Hay una gran operación de provocación contra Venezuela desde Venezuela, de la ultraderecha, utilizando figuras políticas de algunos países vinculados a proyectos de derecha, apoyando, tengo que decirlo aquí, a grupos políticos que desconocen el orden constitucional interno, que desconocen las instituciones, que desconocen al presidente legítimo de nuestra patria, que promueven un golpe de Estado al corto plazo. Díganme ustedes, queridos presidentes, presidentas, ¿qué gobiernos de ustedes pudiera aguantar que figuras políticas relevantes de algún país fueran a sus propios países a promover grupos que quieren derrocar el gobierno legítimo de ese país? ¿Es eso tolerable en la vida política actual de América Latina y el Caribe? No debemos tolerarlo. Yo clamo por la gran voluntad política que dio nacimiento a la CELAC. Clamo por el respeto y desde la diversidad continuar el camino de la construcción de la nueva unión de América Latina y el Caribe. Desde Venezuela nosotros seguiremos aportando nuestro granito de arena, con humildad, con pasión, con amor, con capacidad de aprendizaje de todos los gobiernos, con paciencia. Es
una reflexión que nosotros queremos compartir. En este camino, donde, como decía el presidente sandinista, Daniel Ortega, hay mucha gente, corrijo, hay gente que le irrita que América Latina haya encontrado su camino de unión y que en los años que están por venir, en la próxima década, ya nosotros podemos soñar y lograr ser un bloque político, económico, cultural, inserto en el mundo, respetado por el mundo. Tremendo logro. La instalación del Foro de Cooperación China-América Latina, con los fondos de 35.000 millones de dólares para inversión en infraestructura, en comercio, en desarrollo. Haber definido desde la CELAC la priorización, si se puede decir de esa manera, en nuestras relaciones internacionales de los BRICS fue un acierto. Ahora hay que profundizar las relaciones con la India. Aquí está Brasil, nuestra hermana Brasil, que las elecciones nos puede dar para ayudar en ese camino de construcción. Qué bueno poder soñar, tener un poderoso bloque nuestro americano. Con Estados Unidos la historia ha sido larga de confrontación. Presidente Varela, vamos para Panamá el 10 y el 11 de abril. Panamá. Allá va a estar el presidente Obama. Y con el presidente Obama, seguro, en esa cumbre tendremos la oportunidad de intercambiar de manera franca y respetuosa criterios sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos de Norteamérica y América Latina y el Caribe. Fíjense qué ventaja poder hablar con una sola voz, América Latina y el Caribe, por primera vez en la historia de 200 años de existencia. Y poder hablar con la otra América, como dijo el presidente Raúl Castro. Hablar las dos Américas, la América del Sur, mestiza, orgullosa de su historia, en vías del desarrollo, la América no imperial, la América que sueña en democracia, que sueña en diversidad, con la otra América, que algún día tendrá que dejar de soñar con el lenguaje del imperio, de actuar con el lenguaje del imperio. Algún día el mundo de los imperios se acabó. El siglo XXI será el siglo del fin de los imperios que han existido y de los que sueñan por existir. El siglo XXI, estamos seguros, será el siglo de la multipolaridad, del mundo multicéntrico, del equilibrio del universo que soñó el libertador Simón Bolívar. Hay muchas tareas. Costa Rica ha cumplido un papel extraordinario como presidente de la CELAC. Extraordinario, de verdad. Y ha mantenido el ritmo del trabajo, de la construcción. Ahora viene la presidencia del presidente Correa. Presidente Correa, me permito comentar, presidente, entre muchas ventajas que tiene, es que ha vivido desde adentro del proceso, desde su primer paso. Porque es un presidente electo, reelecto y ratificado. Legítimamente por su pueblo. Electo y reelecto. Y recontrarreelecto. Y tiene la experiencia, el empuje, el amor. Es un bolivariano, es un alfarista. Hoy también se cumple 103 años del asesinato de ese general bolivariano, gigante de América, Eloy Alfaro también. Y sabemos que Ecuador va a asumir la presidencia con pasión. Nos están presentando una carta, un plan de trabajo de verdad. Hay muchas tareas hacia adentro de consolidación. Nosotros debemos pensar seriamente en una estructura que vaya madurando de coordinación, de ejecución de políticas, pensar en metas concretas, como ha dicho el presidente Correa en su intervención. Nosotros humildemente desde Venezuela decimos, cuenten con el apoyo, el respaldo, la compañía, la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela, de la Revolución Bolivariana, presidente Correa, y los presidentes del cuarteto para todas las tareas que tenemos pendientes de aquí en adelante. Igualmente quiero expresar las palabras de optimismo hacia Colombia, nuestra hermana Colombia. Aquí está la Carta de Jamaica. La llaman la Carta Profética. Hace 200 años, este año
presidente Correa en Ecuador certificaron un descubrimiento de la carta original de Jamaica con unos párrafos que habían sido censurados por la historia. Está en buenas manos, la tiene el Ecuador, la carta de Jamaica. Aquí en la carta profética el libertador Simón Bolívar definió el plan 1815 en Jamaica. Estaba solo, derrotado, en retirada. Los ejércitos libertadores de Venezuela diezmados. El rey de España había mandado sus mejores tropas después de derrotar a Napoleón. Al frente había mandado a su mejor general, Morillo. Y el libertador en Jamaica diseñó un plan, una estrategia, un proyecto. Visualizó sin internet, ni satélite, ni Telesur, ni televisión, ni nada. Diseñó casi como que estuviera adivinando qué iba a pasar con nuestra América. Allí fue donde se planteó por primera vez el plan de fundar Colombia, tomando la idea de Colombella, de Francisco de Miranda. Y se planteó la idea de unir la Nueva Granada, las Provincias Unidas de Venezuela y la provincia de Quito, para fundar una poderosa unión de república, Colombia. Y desde Colombia dar la batalla por la liberación del continente, la expulsión de los españoles y la unión, la nueva unión. Ya aquí visualizaba, presidente Juan Carlos, visualizaba aquí a Panamá como el centro de un congreso anfictiónico. Nosotros nos alegramos profundamente, presidente Santos, y ratificamos todo nuestro concurso, más allá de las diferencias políticas que tenemos y que resurgen cada cierto tiempo. Lamentable. Las diferencias las ventilamos personalmente, bilateralmente. No es este espacio el espacio para pelear entre nosotros. Este es el espacio para unirnos, para abrazarnos. Y en este espacio Venezuela ratifica todo su respaldo a la lucha por la paz en Colombia. Todo lo que tengamos que hacer y más allá, que se ha hecho y que se pudiera hacer, estamos a la orden total del presidente Juan Manuel Santos para construir la paz en Colombia, a pesar de los pesares de los ataques que se nos hagan desde Bogotá y desde Colombia. Venezuela, la patria de Bolívar, está con Colombia en la búsqueda de la paz. Por último, queridos presidentes, inspirados en la intervención del presidente panameño, nos tocó una tecla que tenemos por aquí siempre muy sensible cuando habló de la Carta de Jamaica, 200 años. Estaremos en Jamaica con la primera ministra Patterson. Estaremos allá el 6 de septiembre conmemorando los 200 años de la Carta de Jamaica y ratificando todo nuestro camino de construcción de Petrocaribe y de todas las formas de integración de nuestro continente. Tomábamos de esta Carta de Jamaica, y con esto quiero terminar nuestra intervención tomándole la palabra al presidente de Panamá, recordando la carta profética del Libertador, donde decía, hace 200 años exactamente, es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras 3 partes del mundo. Y finaliza este párrafo casi profetizando
este tiempo que estamos viviendo, cuando dice de ese congreso que él soñó hace 200 años, dice: esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época, dice el Libertador, esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza es infundada. Esta es la época dichosa de nuestra regeneración y también de nuestra reunión. Cuidémosla con amor, con mucha voluntad política, y sigamos construyendo la unión en la diversidad, que es el gran poder de la nueva América Latina, del nuevo Caribe que ha nacido. Gracias, presidente. Así finalizaba la intervención del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros, desde San José de Costa Rica, hablándole a la patria grande, sueño de nuestros libertadores, y que de alguna manera reverdece en esta época, y lo hace con justos fundamentos. Ha sido impresionante hoy la iniciativa de Nicaragua, a través del comandante Ortega, de darle la palabra a Puerto Rico. Y desde luego esto será objeto, me imagino, de muchas interpretaciones en las próximas horas. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero y el programa Decano, finaliza este dossier. Les habló su productor y conductor, Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.